esto de la pandemia ha traído mucha preocupación a las familias, aún estando en casa, aún resguardados, aún protegidos, han desarrollado cierto grado de ansiedad y ha provocado que en algunos casos haya personas que han estado enfermas de diferentes síntomas, pero la ansiedad ha hecho que ellos no tengan paz. Y hablar de una persona que no tiene paz es hablar de alguien que no tiene la felicidad. Una persona que vive en paz es una persona que puede ser feliz. Una persona que no tiene paz es una persona que difícilmente puede ser feliz. Por eso he puesto por título al sermón de esta mañana: vive en paz y serás feliz, o viviendo en paz para ser feliz. En otras palabras, el hecho de decir vivir en paz es que el mundo requiere de paz. En un tiempo de turbulencia, en un tiempo de aflicción donde se requiere que la luz del Señor entre a los hogares y pueda transmitir la paz que el mundo no puede darle, que el mundo actualmente no ha podido suplir esa necesidad de traer paz a aquel corazón que está pasando por una ansiedad. Nuestra hermana que estuvo cantando ahorita, Carla, ella es licenciada en psicología. Ella ha de entender un poco acerca de lo que es la ansiedad. Y bueno, la ansiedad, el diccionario y algunos términos médicos lo definen de la siguiente manera: puede describirse como un sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, temor o pánico por lo que está a punto de suceder o pueda ocurrir en su vida. La ansiedad también es una sensación de un peligro, de un problema o amenaza que está por suceder. Actualmente yo he estado atendiendo a algunas personas con esta problemática y se tiene que seguir una terapia de atención conductual en cuanto a la conducta de la persona y tratar de darle esa paz que necesita. Y la única forma de dar una terapia que pueda traer una paz permanente es que tengan la teoterapia. ¿Y qué es una teoterapia? La terapia de Dios. Que Dios sea el que venga como terapeuta para atender específicamente la necesidad de la persona o de la familia que esté enfrentando esa situación de ansiedad o de estrés. También es importante hacer ver que en este tiempo hay personas que han muerto, personas que por diferentes circunstancias ya no están con nosotros en el mundo, y eso ha provocado también esa ansiedad en la vida de las personas que han perdido a un ser amado. De hecho, quiero hacer un paréntesis para pedir por fortaleza para la familia García Flores. Nuestra hermana Alejandra García Flores partió con el Señor el día de ayer y bueno, la familia ha estado pasando por este proceso de duelo y desde aquí les mandamos una palabra de aliento y de fortaleza. Estamos con ustedes y la iglesia también ha estado orando y está al pendiente de sus vidas. Así que oremos por ellos. Pero también hay una joven que se llama Sofía Marlene. Ella está pasando por una etapa de ansiedad y yo estoy convencido que ella va a salir adelante. Pero vamos a la palabra del Señor y vamos a tomar en cuenta este título que tiene que ver con el vivir en paz para poder ser feliz. Vaya conmigo por favor a la palabra del Señor, Filipenses capítulo número 4, verso número 6. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo menciona acerca de estas circunstancias o etapas de ansiedad que las personas normalmente pasamos en alguna etapa de nuestra vida. Todo ser humano va a pasar por momentos de crisis, de pánico o de ansiedad, temores que vienen a nuestra vida por alguna circunstancia que enfrentamos o que podemos enfrentar según las circunstancias, y eso trae el temor, la inseguridad, la intranquilidad y por consecuencia una ansiedad que hace que la persona no pueda pensar coordinadamente, no pueda tener un sueño reparador, un descanso cuando va a dormir, sino que tiene insomnio. Y todas esas consecuencias vienen porque la persona no tiene esa paz en su corazón. El apóstol Pablo menciona lo siguiente, y considero que aún en el tiempo del apóstol Pablo había situaciones que causaban cierto estrés y también cierta ansiedad. Por consecuencia, había que darle paz a las personas, a las familias.
Los mismos creyentes que empezaban a caminar en el Señor, en Cristo Jesús, necesitaban escuchar palabras de fortaleza y de ánimo. Si tú allá en casa has estado pasando por alguna etapa de estas, de ansiedad, de estrés o de depresión, déjame decirte que lo que vas a escuchar esta mañana, no solamente lo que dice el apóstol Pablo, sino lo que dice toda la Escritura, hablando también nuestro Señor Jesucristo y hablando también el Antiguo Testamento de cómo Dios hablaba al pueblo de Israel para traer esa paz. Así que vamos a la Escritura, Filipenses 4, verso número 6. El apóstol Pablo habla a la iglesia que está en Filipos diciendo lo siguiente: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, repita conmigo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y también vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que el afanarnos, el estar preocupados por el futuro, por lo que hemos de enfrentar en la vida y afanarnos para tratar de salir adelante, eso provoca un estrés, una ansiedad o una depresión en la vida de la persona o la familia. Y el apóstol Pablo nos menciona que es importante el que no nos afanemos por nada. Así que no debe de haber nada que nos quite la tranquilidad, la paz o la estabilidad emocional, y más si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, en quien podemos descansar. Dice la Escritura que el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, mencionó a los discípulos que si en alguna ocasión ellos llegarían a estar cansados o trabajados y eso trajera a sus vidas cierto grado de depresión o ansiedad, Él les dijo: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está hablando de un descanso, de una paz en medio de un tiempo de crisis, en medio de un tiempo difícil. Así que el acercarnos a Jesús trae paz, trae descanso, trae estabilidad. Un hijo de Dios, una hija de Dios no puede caer en depresión cuando está aferrada a Cristo Jesús, cuando tiene firme su fe y sabe y está convencido de que Dios está con él o está con ella. El apóstol Pablo, cuando menciona esto, menciona que hay dos áreas que tienen que ser guardadas con paz, y una de ellas es el corazón. En realidad, nuestro corazón tiene que tener paz cuando tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Pero cuando nuestra confianza no está en Dios y está en las circunstancias, en nuestras fuerzas o en nuestro entorno, eso va a provocar que nuestro corazón se vea afectado y esté preocupado. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué es lo que va a hablar nuestra boca? Va a expresar preocupación, va a expresar temores, va a expresar situaciones que siente que no puede resolver o que no tienen remedio. Pero eso que viene al corazón es porque no ha permitido que el Señor Jesús tome el control de su corazón. Y cuando digo el control de su corazón es que Él pueda reposar en el Señor. Habla también de los pensamientos de nuestra mente. Así que todo lo que viene a nuestra mente, primero viene a nuestra mente porque lo que ven nuestros ojos hace que venga un pensamiento de acuerdo a lo que estamos viviendo, y posteriormente baja nuestro corazón para tomar decisiones. Cuando los pensamientos no tienen paz, cuando en nuestro pensamiento hay preocupación y estamos pensando lo malo, lo que va a suceder, entonces nuestro corazón se inquieta, todo nuestro cuerpo empieza a reaccionar, y nuestra respuesta normalmente es una respuesta arrebatada, una respuesta desesperada, una decisión que se toma fuera del propósito de Dios y nos lleva a que la situación que estamos viviendo, en lugar de que se resuelva, va de mal en peor. Había una mujer que estaba enferma, dice la Escritura, por 12 años tenía un flujo de sangre, y esta mujer estaba desesperada. Imagínate la situación de esta mujer. Después de que por 12 años está con ese flujo de sangre, su condición física es débil, literalmente tal vez estaba pasando por un cuadro de anemia. Pero esa mujer había intentado salir adelante de esa problemática que estaba viviendo. Consultó con muchos médicos, y dice la Escritura que aunque fue con muchos médicos, gastó todo lo que ella tenía económicamente, y eso hizo que la tensión, el estrés y la depresión estuvieran también en su vida. Pero ningún médico la pudo sanar hasta que ella pensó dentro de sí:
Pensó y tomó una decisión, pensamiento y corazón en completa paz. Esta mujer no tenía paz, vivía en depresión, vivía en enfermedad, vivía preocupada por su economía, ya no tenía dinero para cubrir lo que la enfermedad le estaba requiriendo. Pero en el momento de la crisis, en el momento de la depresión, en el momento del estrés, ella no podía ser feliz, pero pensó: si yo voy a Jesús y tan solo toco el borde de la vestidura de su manto, seré sana. Ella pensó, pero también en su corazón confió que si podía tocar el borde del manto de Jesús, vendría una sanidad. Esta mujer tomó la decisión correcta. Fue movida por la paz que había en su corazón, provocada por la fe, y al tocar el borde del manto de Jesús, inmediatamente, instantáneamente, la mujer fue sanada. No fue sanada solamente del flujo de sangre, sino que se quitó la ansiedad, se quitó la depresión y empezó a venir una paz a su vida. Una paz que muchas veces no podemos explicar, pero es la paz que todos necesitamos en alguna área de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios guardará nuestro corazón y nuestro pensamiento en completa paz, o guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el verso número 8, él habla lo importante que es que nuestros pensamientos estén enfocados. Y tienen que estar enfocados para poder ser fuertes a la hora de tomar decisiones. Y el pensar bien va a hacer que actuemos bien. El pensar mal va a hacer que actuemos mal. Así que cuando nuestro pensamiento está en la fe de nuestro Señor Jesucristo, vamos a aprender a pensar bien. Y el apóstol Pablo tenía esa experiencia con Dios, de saber pensar lo correcto, lo adecuado para tomar las decisiones correctas. Y él dice lo siguiente en este capítulo, en el verso número 8: por lo tanto, o por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en esto pensad. Todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, o si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que aprender a pensar, pero tenemos que aprender a pensar como Dios piensa. Y la única manera de pensar como Dios piensa es conociendo a Dios y conociendo su palabra. La palabra de Dios, cuando la escuchamos, cuando la recibimos, cuando la escudriñamos, nos está revelando al Padre y nos está revelando a su Hijo Jesucristo. Y esa palabra, cuando la recibimos, produce paz. Por eso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y Él hablaba la palabra de parte del Padre, las personas que lo escuchaban encontraban una paz en Él. Así que el mundo necesita de una paz no como la que el mundo da, sino una paz que proviene de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hablo de la paz que el mundo está buscando, pero difícilmente puede encontrar. La única forma de encontrar esta paz es conociendo a Jesús como su Señor y su Salvador. Pablo tuvo la experiencia de tener ese encuentro con Jesús. Por eso él sabía pensar en todo lo que era bueno, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, todo aquello que merecía alabanza, todo aquello que lo hacía sentir bien. Dice la Escritura, reforzando él esto: en esto pensad. Verso 9: lo que aprendiste, lo que recibiste y lo que viste, oíste, esto haced. En otras palabras, ten una vida práctica de lo que has visto, escuchado y experimentado en la vida con Cristo Jesús. Si haces esto en una vida práctica, aprendes a pensar bien, el Dios de paz estará con vosotros. La paz no viene así nada más porque la pedimos. La paz tiene que ser buscada por cada uno de nosotros. La paz es nuestro Señor Jesús, literalmente es buscar al Señor Jesucristo, a nuestro Señor, y la paz vendrá a nuestra vida. Insisto, cuando nos acercamos a Jesús, lo primero que sucede en el corazón de la persona es que viene la paz del Señor. ¿Por qué digo esto? Si usted va conmigo a Isaías capítulo número 53, en Isaías 53 el profeta menciona cómo hay una revelación de parte de Dios al profeta acerca del Mesías, de Cristo Jesús, de cómo Él iba a venir al mundo, iba a sufrir, iba a padecer, iba a ser afligido, iba a ser menospreciado. Pero cómo Él, a través del sufrimiento, del dolor, de todo el proceso que Él tuvo que padecer y aún morir en la cruz y no abrir su boca, porque dice la Escritura que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, todo eso Jesús lo hizo para que tú
para que tú y yo pudiéramos tener paz, para que allá en casa también tú pudieras tener paz. En otras palabras, Jesucristo en la cruz del Calvario hizo lo necesario para que tuviéramos esa paz. Y solamente tenemos que buscarla, pedirle al Señor que manifieste su paz en nuestro corazón cuando vienen los tiempos de inquietud, de intranquilidad o de depresión o de ansiedad. Cuando sentimos que hay un peligro latente y que estamos preocupados por cómo vamos a resolverlo si en caso que llegáramos a enfrentarlo. Déjame decirte algo, cuando tú pasas un momento difícil o una situación complicada en la vida, siempre como hijo y como hija de Dios puedes recurrir a nuestro Señor Jesús, que prometió que nunca te dejaría, nunca te abandonaría, sino que siempre estaría a tu lado. Así que venga lo que venga, tú puedes tener paz confiando que tienes a alguien que lo puede resolver todo. Cuando pensabas que la circunstancia no tenía remedio, ahora en Cristo Jesús podemos decir que el remedio de todo problema es nuestro Señor. Dice la Escritura en este pasaje de Isaías 53, vaya conmigo, verso número 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no le estimamos. Pero sigue diciendo, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, dice la Escritura. Y no solamente eso, sino abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que él tuvo que padecer todo esto para producir una paz en nosotros. Ya no tienes que hacer nada, porque en realidad Jesús en la cruz del Calvario hizo que tú y yo pudiéramos obtener esta paz. En el momento que recibimos a Jesús, el castigo de nuestra paz vino a ser suplido por el Señor. Así que no hay nada que pueda inquietarte, no hay nada que pueda preocuparte cuando tienes a Jesús en tu corazón. La paz viene, y es una paz diferente a la que el mundo te ofrece. Ve conmigo al verso número 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada quien decide y toma un camino diferente. Pero aquí el profeta menciona que todos nos descarriamos, nos alejamos de Dios. Como ovejas nos alejamos del pastor, dice la Escritura. Pero sigue diciendo, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él sufrió para darnos paz. La paz de Cristo es suficiente para ser feliz. Jesús padeció y murió para que tú disfrutaras de esa paz. Si tú no recurres a la búsqueda de esa paz, entonces, aunque Él ya haya pagado el precio para que tú y yo pudiéramos tener esa tranquilidad y esa paz, y toda depresión o ansiedad sea quitada de nuestra vida, el hecho de que Él ya lo haya hecho en la cruz del Calvario no va a ser posible que en tu vida produzca el efecto de la paz hasta el momento en que tú lo reconozcas como tu único Salvador, como tu Señor, y que tú camines en esa nueva vida en Cristo Jesús. La Biblia dice que ahora que tenemos a Jesús en el corazón y lo recibimos, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que nos ayuda a poder superar la ansiedad? ¿Qué es lo que nos ayuda a poder tener la paz y poder ser felices? Aprender a dejar el pasado atrás, a aprender a ver los problemas y dejarlos atrás, y ver el hoy, el presente, con la confianza de que Dios va con nosotros, y que lo que hemos vivido en el pasado, ahora en Cristo Jesús lo podremos superar en el presente, y nuestro futuro será glorioso. La Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. No puedes estar estancado o estancada en tu pensamiento y en tu corazón de que tu vida no tiene remedio, de que tú has pasado situaciones de las cuales tal vez tú te condenas a ti mismo y haces un juicio y una crítica hacia ti mismo, condenándote, cuando Jesucristo no vino a condenar, Él vino a salvarte. Y vino a salvarte de cualquier circunstancia que pienses que pueda ser peligrosa o pueda ser algo que afecte tu vida. Dice la Escritura
que nuestro Señor Jesús vino al mundo para dar vida. Y esa vida es una vida de paz y de felicidad. Cuando digo felicidad no quiere decir que no vas a sufrir. Jesucristo tuvo que sufrir, fue afligido, fue abatido, fue molido, fue desechado, fue menospreciado. Y todo eso lo vivió Él, pero soportó porque tenía al Padre con Él. Tú y yo podemos soportar, podemos superar cualquier situación si tenemos al Padre a nuestro lado. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El apóstol Pablo, que es el que mencioné en el contexto anterior, mencionaba a la iglesia que estaba en Filipos diciendo que aprendáramos a pensar de la forma correcta. El mismo apóstol Pablo fue el que dijo en Filipenses: todo lo puedo en Cristo. No hay nada imposible. Cuando tú tienes la confianza de que todo lo puedes superar, no hay cabida para el estrés, no hay cabida para la depresión, mucho menos para la ansiedad que te paralice y que te limite a vivir la vida y ser feliz. Cada día es una oportunidad para disfrutar. Cada día es una oportunidad para sonreír. Cada día es una oportunidad para estar alegre. Si tú no eres feliz, si tú no estás alegre, es porque hay algo en tu corazón que te está preocupando. Hay una ansiedad que no te deja ser feliz. Y has intentado buscar en muchas áreas que el mundo ofrece, tratando de suplir esa felicidad, pero es una felicidad temporal. Es una paz temporal. Pero cuando tú vienes al Señor, esa felicidad es eterna. Esa felicidad empieza y todos los días tienes el gozo del Señor, tienes la paz del Señor. Ve conmigo por favor a Colosenses capítulo 3 verso 12. El apóstol Pablo menciona también a la iglesia que está en Colosas lo siguiente, y él habla de la actitud que se debe de tener ante situaciones así que nos pudieran provocar estrés, tensión o ansiedad o depresión. La actitud correcta, y siempre lo he dicho, es aprender a pensar en Dios y como Dios piensa. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Cuando tú tienes amor, cuando tú te sientes amado o amada y aprendes a amar, entonces todo lo que tú enfrentes en la vida va a ser superable y siempre vas a tener la alegría y la paz del Señor. El amor es fundamental en la vida del creyente. Dios es amor, y cuando tú caminas en el amor de Dios y aprendes a amar a tu prójimo y haces todo lo que está en tu vida, en tu pensamiento, en tu corazón, para demostrar el amor a tu prójimo, pero sobre todo el amor a Dios, que es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es con mente y con corazón amar a Dios para ser feliz. Dice aquí la escritura, hablando el apóstol Pablo, capítulo 3 verso 12 de Colosenses: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cuántos de aquí, de los que estamos reunidos aquí y los que están ahí en casa, creemos que Dios nos escogió a nosotros? La Biblia dice que Él nos eligió a nosotros y no nosotros a Él. Así que Él nos miró y nos escogió para ser parte de su pueblo. Y tenemos un lugar de honor y de privilegio. Y Él, dice la escritura, que antes de conocerlo teníamos una vestidura andrajosa, una vestidura sucia. Y cuando conocimos a Jesucristo como Salvador, la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, nos limpió nuestras vestiduras y nos puso una vestidura limpia, sin mancha. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de toda mancha, de todo pecado. Y nos vistió de una vestidura que antes era difícil que la gente notara en nosotros, pero ahora las personas que nos conocen se dan cuenta que hay algo diferente. Es el amor de Dios. Es que Dios nos vistió no solamente con una vestidura nueva, con un carácter nuevo, con una personalidad nueva, sino también con un amor nuevo. Y nos enseña a amar como Él nos amó. Dice la escritura: tenemos que aprender a vestirnos de amor. Vestidos. ¿Acaso una persona que tiene estas características en su vestimenta no marca una diferencia entre lo que el mundo hace y vive con lo que un hijo de Dios o una hija de Dios hace y vive? En esto pensemos, esto tenemos que practicarlo para que la paz de Dios esté en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, y esto es algo que tiene que ver con nosotros como creyentes en la iglesia. No sé si a usted le ha tocado conocer a alguien dentro del cuerpo de Cristo que no le cae muy bien, como que no le pasa,
Pero es que yo tengo el amor de Dios, pero con él o con ella siento algo así como un rechazo. De veras, nomás lo veo y se me revuelve el estómago. Es más, se me acaba el gozo. Pero ¿por qué si yo amo a Dios y tengo el amor de Dios, por qué siento esto? Bueno, porque todas las personas somos diferentes. Y todas las personas tenemos temperamentos diferentes. Y normalmente cada quien va a sentirse cómodo con cierto grupo de personas de acuerdo a su temperamento. Pero va a haber personas que tienen un temperamento diferente y va a haber cierto rechazo. No te vas a sentir cómodo por ese temperamento que va a ser diferente al que tú tienes o deseas convivir. Dice aquí la Escritura que si tú tienes a alguien en tu ambiente, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que muchas veces te hace sentir incómodo, incómoda, déjame decirte lo que dice la Escritura. Hablando el apóstol Pablo: sopórtala, sopórtalo. Ay, pastor, pero usted no lo conoce, usted no la conoce. Yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Y Dios dice que tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros. ¿Sabías que la persona que está a tu lado también te soporta sin decírtelo? Dile al que está a tu lado: te he soportado mucho tiempo. Y porque amo a Dios y porque amo al Señor Jesucristo, pienso soportarte toda la vida. Aprender a soportarnos los unos a los otros es aprender a amar a la persona independientemente de sus diferencias de pensamiento, de actitudes o de temperamento. Dice aquí la Escritura: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Actitudes: tenemos que tener misericordia, tenemos que tener bondad, tenemos que tener humildad, tenemos que tener mansedumbre, tenemos que tener paciencia, tenemos que aprender a soportarnos, tenemos que aprender a perdonarnos. Actitudes que nos van a ayudar a tener paz y ser felices. Pero sobre todo esto, dice el apóstol Pablo, pero sobre todas estas cosas, verso 14, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestíos de amor. Si tú sales de casa sin tener el amor como parte de tu vestimenta, va a ser un día infeliz. Pero si tú desde que te levantas te vistes del amor de Dios, así como Jesús nos amó, aprender a amar, soportando, perdonando, teniendo bondad, teniendo misericordia, teniendo paciencia en la práctica. Dice la Escritura: si te vistes con ese amor, entonces tú vas a poder ser feliz. Y feliz es estar siempre alegre, contento. Pase lo que pase, la sonrisa se antepone, porque es una sonrisa que sale del corazón por la confianza que tenemos en nuestro Señor. Dice este pasaje, verso número 15: si tienes esas actitudes, la paz de Dios gobernará vuestros corazones. La paz de Dios gobernará vuestros corazones. Y sigue diciendo: porque a esto fuiste llamado, en un solo cuerpo, a tener paz en el corazón y a ser agradecidos. Hermanos, tal vez haya personas que no tomen la actitud correcta, como lo menciona el apóstol Pablo, pero es el problema de ellos. Es el problema de esa persona. Tú tienes que tomar la actitud correcta. Por eso el Señor Jesús enseñó: si te piden que lleves una milla la carga, llévasela 2. Si te piden la capa, dásela. A final de cuentas, la persona muchas veces va a querer que tú te desesperes, que tú tomes una actitud diferente y pierdas la paz. Si hay una persona que te inquieta y te hace que pierdas la paz, aléjate de ella y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. A Cristo Jesús. Y cuando digo aléjate de ella, no es que no la ames, no es que no la tomes en cuenta. Estoy hablando de que esa persona tú la tienes que considerar, como dice el apóstol Pablo, actuando con ella de esa manera. Pero eso no quiere decir que tienes que estar con esa persona. Esa persona va a aprender a tener la actitud correcta cuando ve en ti la felicidad,
la paz que hay en tu corazón. Que a pesar de que pasas momentos difíciles, no pierdes la paz, no pierdes el gozo, no pierdes el amor a Dios, no pierdes tu servicio al Señor. El apóstol Pablo es muy enfático cuando dice que la paz de Dios gobernará. Y gobernar es que va a estar por encima de lo que tu corazón llegue a querer o a decidir. La Biblia dice: engañoso es el corazón, más el corazón te puede hacer sentir algo y no es lo que en realidad Dios quiere. Pero cuando viene la paz de Dios a gobernar tu corazón, aunque quiera hacer algo, por encima está la paz de Dios que va a gobernar tu corazón y te va a llevar a hacer las actitudes correctas. El proverbista Salomón, el sabio Salomón, hijo de David, por algo Dios dijo que iba a ser el hombre más sabio en la tierra, y no habría otro hombre más sabio, o no habrá otro hombre más sabio ni antes ni después de él. Él hace referencia que cuando una persona no tiene estas actitudes correctas, normalmente va a enfermar y va a morir pronto. Una persona que no es feliz, que no tiene paz, es una persona que su vida se acorta y que su vida siempre está llena de enfermedades, de dolores de cabeza, de cuestiones intestinales, cuestiones musculares, de todo tipo. En su cuerpo empieza a haber un desorden en su organismo, en su salud, porque no ha aprendido a vivir en paz y ser feliz. Vaya conmigo a Proverbios capítulo número 14, verso número 30. En la versión 60 menciona lo siguiente: el corazón apacible es vida de la carne, la envidia es carcoma de los huesos. El corazón apacible es vida a la carne, pero la envidia es carcoma de los huesos. Se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, un poquito más en el lenguaje actual. Dice así: la paz en el corazón da salud al cuerpo. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Estoy enfermo, ¿tienes paz? Se va la enfermedad. Me duele la cabeza, ¿tienes paz? Se va el dolor de cabeza. La paz trae salud al cuerpo. Muchas enfermedades son psicosomáticas. En realidad son enfermedades que vienen a nuestra mente y nos hace sentir que estamos enfermos, pero es la respuesta a una preocupación, a una intranquilidad, a una ansiedad o a un periodo de estrés o de depresión que has estado viviendo, porque te preocupa lo que llegues a vivir y que no tengas la solución para esa situación. Así que Salomón nos da un consejo: la paz en el corazón da salud al cuerpo, pero los celos son como cáncer en los huesos. Los celos son como cáncer en los huesos. Te mata poco a poco. Y la única forma de poder salir adelante de algo irremediable, incurable, es volver a recurrir a Isaías 53. Porque Dios cargó en él todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, y por sus llagas fuimos tú y yo curados. Curados, sanidad, paz, felicidad. Una persona sana es feliz. Voy a hacer un paréntesis. Aquí está nuestra hermana de Alejandra. Están también sus sobrinas Karen y Janet. Vi a Janet, sí, por ahí anda. Y Lili también. La hermana Josefina, mencioné al principio, hice la oración por Alejandra, y hemos estado pidiendo por fortaleza para la familia. Pero voy a hacer un paréntesis. Como pastor, el pastor conoce a sus ovejas, y siempre en las pláticas con ella, porque tenía muchas pláticas con ella, ella me confió muchas cosas. Y desde el año 2020, a principios del año 2020, ella empezó a sentirse mal.
Y hubo muchas cosas que ella tuvo que enfrentar y fue muy valiente, fue una guerrera para tratar de recuperar su salud, porque no era una cuestión de salud, eran varias cuestiones de salud al unísono después de un estudio que ella se hizo. Pero desde ese entonces ella me dijo: pastor, le pido de sus oraciones. Y yo siempre estuve orando por ella. Pero dentro de ese proceso donde ella tenía que lidiar con la enfermedad, tenía que lidiar con un trabajo de 12 horas, de 7 a 7. Difícilmente decía: es que este domingo no voy a ir a la iglesia porque el trabajo no me deja, porque los horarios son así. Es más, hubo una semana que tuvo de vacaciones y no dijo que tenía vacaciones. Dijo que estaba faltando al trabajo para venir a la iglesia. Y siempre buscaba la manera de, aunque no venía, pero ver las transmisiones. Y estaba ahí gozándose, y luego me escribía y decía lo hermoso que ella sentía la presencia de Dios y cómo la hacía sentir bien. Porque cuando ella escuchaba la palabra del Señor y dice que se gozaba en las alabanzas, eso le traía una paz. Y aunque estaba pasando por un proceso de enfermedad, había paz en su corazón. Y me escribió en una ocasión diciéndome: pastor, a mí me gusta llegar puntual. Ya le dije a mamá que vamos y gozar de la vida eterna. Ella duerme, va a ser despertada. Pero déjame decirte algo: verdaderamente ella sí descansa en paz, con la paz del Señor. Y otras cosas que en su momento les platicaré a la familia, cosas muy hermosas también que ella deseaba. Consejo que usted le dio, hermana Josefina, que eso le iba a ayudar a ella y que tenía que ver con su estabilidad sentimental. Y un anhelo de ella era que en este lugar se celebrara un evento importante en su vida para estar bien con el Señor y ser feliz. El poder poner en orden nuestra vida va a traer paz. Cuando dejamos que las circunstancias nos abrumen, entonces vendrá la ansiedad, y la ansiedad traerá como consecuencia la intranquilidad, va a traer la depresión y en muchos de los casos enfermedades, y a veces enfermedades incurables. Vaya conmigo por favor al Salmo 4, verso 8. Una de las cosas que, cierro el paréntesis, una de las cosas que Alejandra podía escribirme era que después de una jornada de 12 horas de trabajo, ella podía llegar a su casa, ver los videos de transmisión de la iglesia y descansar en el Señor. Este pasaje dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Déjeme darle un consejo. ¿Usted quiere ser feliz? ¿Quieren ser feliz, muchachos? ¿Quieren ser feliz, muchachos? ¿En verdad ustedes quieren ser feliz? Déjeme decirle algo: nunca se vaya a dormir sin estar en paz. Si usted se va a dormir sin estar en paz, la paz que el Señor nos da, no va a poder dormir, va a tener insomnio, le va a doler la cabeza, se va a sentir débil. Pero cuando usted, antes de dormir, aquellas cosas que no están en sus manos resolver y que tal vez le preocupan que pueda enfrentar en la vida más adelante, porque para Alejandra era importante el tener vida por lo que enfrentaría más adelante, es que tengamos paz. Y paz para con Dios, dice la Biblia, y paz para con ¿quién más? Con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros, debemos de estar en paz con Dios y con todos los hombres. Así que siempre tenemos que ir a los pies del Señor y decirle: Señor, cualquier situación que esté causándome una ansiedad, una depresión o estrés, que yo pueda descansar en ti. Hay una forma de hacerlo, y es una forma muy sencilla. Vaya conmigo a la palabra. Si me acompaña en 1 de Pedro capítulo 5, verso 6. ¿Cómo podemos descansar en la noche, dormir en paz? Porque hemos puesto nuestra confianza en Dios. Bueno, cualquier cosa que tú enfrentes, porque todos vamos a pasar momentos así. En el mundo tendremos aflicción, pero ten confianza, el Señor ya venció todo eso.
Y Pedro nos revela en esta carta lo siguiente: lo primero que tenemos que hacer antes de dormir es humillarnos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuera el tiempo, para que Él nos honre cuando sea el tiempo. Estamos en un tiempo difícil, es tiempo de humillarnos, porque el que se humilla, Dios lo exalta. Y Dios no desprecia al que se humilla. Cuando tú te humillas con todo tu corazón, Dios va a venir y no solamente te va a escuchar, te va a levantar, porque es una promesa de Dios. Y cuando dice humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, es que Dios tiene el poder de, al humillarnos delante de Él, para que su poder nos dé esa paz que necesitamos para dormir, para descansar y levantarnos en la mañana y vestirnos de la actitud del amor, de la misericordia, del perdón, de todo lo que el apóstol Pablo mencionó con anterioridad. Dice la escritura aquí, añadiendo al final de este pasaje, verso número 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene cuidado de nosotros? Hay que aprender a echar nuestra ansiedad sobre Él. El problema con las personas que no tienen la confianza en Dios es que lo cargan en el corazón, están cargándolo en su mente, totalmente contrario a lo que dice el apóstol Pablo, y quieren o piensan que lo van a resolver, cuando en realidad, separados de Dios, nada podemos resolver. Tenemos que ir al Señor, y ahí encontraremos la paz. Ahí en la cruz, ahí en el Calvario, ahí encontramos el perdón, ahí encontramos el amor de Dios, que nos sigue diciendo: con amor eterno te he amado y te sigo prolongando mi misericordia. Dice este pasaje que Él cuidará de nosotros, y cuando habla tiene cuidado de nosotros, es que no te preocupes. Dile al que está a tu lado: no te preocupes, todo va a estar bien. La persona que te lo está declarando está diciendo en fe: no te preocupes, todo va a estar bien, Dios cuida de ti. Sí, pero usted no está pasando lo que yo estoy pasando. Si usted supiera lo que estoy viviendo, si antes estoy de pie. Quisiera recordarte Isaías 53 nuevamente, todo lo que pasó el Señor Jesús, y se mantuvo hasta el final. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El apóstol Pablo menciona también muchas situaciones que él vivió y se mantuvo de pie. Lo que tú estás viviendo tal vez te haga sentir que estás en el suelo, derribado o derribada en algún sueño, en alguna meta de la vida. Pero déjame decirte algo: la Escritura hoy te da la paz diciéndote: tal vez derribado, pero nunca destruido, porque Dios te levantará. Y así como Dios levantó a Jesucristo al tercer día y le dio un lugar de honor, lo exaltó, también Dios te va a levantar y te va a exaltar cuando sea el tiempo de Dios. No cuando queramos, en el tiempo de Dios. Termino con esto. Allá en casa, el remedio de Dios es Cristo Jesús. Y no puedo cerrar este mensaje sin considerar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estando con los discípulos, Él hizo referencia acerca de la importancia de la paz. Ve conmigo, por favor, en Juan capítulo 14, verso 1. ¿Por qué necesitamos la paz del Señor? Jesús, hablando en el Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 1, dice el por qué. No se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, cree también en mí. Crees en Dios, cree también en Jesucristo. Pero el principio es: no se turbe vuestro corazón. A eso, en el lenguaje de la psiquiatría, de la psicología, turbarse tiene que ver con ansiedad. Y la ansiedad no te deja ser feliz. La forma de echar fuera la ansiedad es acercarnos a Jesús, echando toda nuestra ansiedad
sobre Él y Él cuidará de nosotros. Eso habla de la paz que Él nos va a dar. Vaya conmigo en ese capítulo 14, verso 27. Jesús dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, dijo al principio. Verso 27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Jesús te da es una paz muy diferente a la que el mundo ofrece. Y la única manera es que Jesús entre a tu corazón. Si tú estás pasando por una etapa de ansiedad, de preocupación, de intranquilidad, de pánico, de angustia, hoy yo te invito a que tú le digas al Señor Jesús: Señor, dame de tu paz. Hoy quiero tener tu paz. Y el Señor te va a recordar diciéndote: echa toda tu ansiedad sobre mí, yo cuidaré de ti. Quisieras esta mañana el poderle decir al Señor: Señor, aquí está mi vida y pongo delante de ti todas mis ansiedades y preocupaciones, porque sé que cuidas de mí, para poder recibir hoy esa paz que tanta falta me hace. Yo te invito a que estés de pie, los que estamos de forma presencial. Y en casa tú lo puedes hacer. Doblar tu rodilla y cerrar tus ojos un momento. Los que están de forma presencial también lo podemos hacer. Pero hoy yo quiero hacer una oración que allá en casa tú puedas repetir y decirle al Señor: Señor, ya no puedo más, te necesito. Así que voy a pedir a los que están de forma presencial que ahí en su lugar, antes de pasar al altar, cierren sus ojos y puedan empezar a pensar en las personas que están en sus casas con preocupaciones, con ansiedades, con depresión, y que necesitan a Jesús. Y tú que estás en casa, si quieres repetir esta oración, a partir de este momento el cuidado de Dios estará sobre tu vida. Repite conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana yo he escuchado tu palabra y me doy cuenta que tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio para que yo pudiera tener paz en tiempos de ansiedad. Hoy reconozco que he tenido muchas preocupaciones. He estado intranquilo e intranquila, pero también, Señor, escuché que tú cuidas de mí. Hoy yo puedo reconocer que te necesito. Te pido perdón porque muchas veces he querido luchar con mis fuerzas y no he podido salir adelante.